Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Braune y en este canal platicamos sobre inversiones, fibras, ETFs, criptomonedas, acciones, noticias y muchísimo más. Así que si es tu primera vez por aquí, te invito a que te suscribas si el contenido de aquí te gusta. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo construir el portafolio perfecto de ETFs, qué debe llevar, y al final te voy a mostrar un ejemplo para que veas cómo podrías construir uno, no solamente con qué ETFs, sino con qué porcentaje de distribución a cada uno de ellos. Si el video de hoy te llega a gustar y quieres ver más videos de este tipo, agradecería muchísimo me dejes tu like, dejes tu comentario en la parte de abajo y te suscribas si eres nueva o nuevo por aquí. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el video de hoy. Antes de pasar al ejemplo del portafolio, quiero mencionarte algunas cosas. En primer lugar, vamos a resolver la pregunta más básica. ¿Qué es un ETF? Un ETF es un título que nosotros podemos comprar. Por sus siglas, podemos deducir que es un Exchange Traded Fund. Esto quiere decir que es un fondo que nosotros podemos comprar y que dentro de él vienen muchísimas acciones de muchísimas empresas. Ahora, ¿por qué deberíamos de invertir en ETFs sobre acciones individuales? Ejemplo, para empezar, los ETFs tienen diferentes cualidades. Por ejemplo, dentro de un solo título, dentro de un solo ETF, podríamos encontrar a más de 500 empresas. Eso quiere decir que podríamos estar invirtiendo prácticamente en una economía completa comprando únicamente un título. Dentro de esas 500 empresas, algunas les irá bien, algunas les irá mal, pero la tendencia, como es alcista, pues en el largo plazo deberías de tener crecimiento. Ahora, ¿qué debemos de buscar nosotros como inversionistas que queremos un portafolio de ETFs? Primeramente, queremos buscar ETFs que inviertan en los sectores que a nosotros más nos parezcan interesantes. Por ejemplo, uno de los errores más grandes que yo he visto cuando reviso los portafolios de algunas personas que me escriben es que tienen la gran mayoría de su portafolio en el S&P 500, por ejemplo. Tienen el 30% de su dinero en 20 empresas y el 70% en un ETF que esté indexado al S&P 500. Y ustedes me dirán, pero dentro de ese 70 u 80% del S&P 500 hay más de 500 empresas. Lo entiendo, pero la gran mayoría de esas empresas están volcadas al sector tecnológico y por ende tienden a tener una volatilidad un poco grande. Entonces es bien, pero bien importante que nosotros sepamos diversificar nuestro dinero no solamente en diferentes empresas, sino también en diferentes sectores. Entonces, para empezar, nosotros nuestra búsqueda de ETFs debemos de buscar que sean ETFs que inviertan en diferentes cosas. Así, si un día llega una crisis que destruye a las empresas tecnológicas, pues tal vez tengamos empresas de valor, empresas de autos, empresas tal vez financieras, empresas tal vez de turismo y demás, que siempre estén respaldando a nuestras demás posiciones. Eso es sumamente importante. Ahora, ya basándonos en la selección específica de qué ETF deberíamos de comprar, yo lo que te recomiendo es que compres el ETF que primeramente invierte en el sector que tú quieres. En segundo lugar, fíjate muy bien en cuáles son las primeras 10 empresas de ese ETF, y eso tú lo puedes buscar si vas a páginas como Yahoo Finance, por ejemplo, o a la página de la misma emisora del ETF. Va a haber una sección que se llama posiciones o holdings. Dentro de esa pestaña tú vas a poder ver las principales acciones que forman a este ETF y además vas a poder ver qué porcentaje dentro del ETF tiene cada una de ellas. De esta forma te darás una idea cómo se compone entre el 30 y 40% de ese ETF, porque hay que recordar que las principales posiciones de un ETF por lo general componen entre el 20 y el 40%. Otro factor bien importante que tienes que considerar para poder comprar un ETF es su costo administrativo, que en otras palabras son las comisiones que nos van a cobrar a nosotros. Al ser un ETF de gestión pasiva, nosotros prácticamente no tenemos que hacer nada más que comprarlo y mantenerlo, pero la emisora está haciendo cambios de compra y de venta, no de forma
forma tan frecuente como un ETF de gestión activo, pero de todos modos nos cobran una comisión por hacer las transacciones de comprar más de una empresa, vender y demás. Entonces esto se le llama costo administrativo, y para que te des una idea, todo por encima del 1% es una comisión altísima. Ahora, si nos vamos a cuáles serían comisiones aceptables de pagar, yo creo que definitivamente nos podemos ir a un 0.5% como máximo. Esto siempre y cuando el ETF lo justifique, que es algo bien interesante, y que pueda justificarse ese costo de comisión tan alto con el crecimiento que tenga. Pero como nadie te lo asegura, pues definitivamente es bien importante que lo analices a profundidad. Yo personalmente invierto la gran mayoría de mi dinero en ETFs de Vanguard porque son los que tienen las comisiones más competitivas. Por ejemplo, el ETF de Vanguard para invertir en el S&P 500, que se llama VOO, tiene un costo administrativo del 0.03%. Esto es sumamente bajo y definitivamente te recomiendo que busques ETFs que tengan costos administrativos tan bajos. Ahora, la importancia de diversificar en sectores ya la platicamos, ya hablamos sobre la importancia de buscar ETFs con bajas comisiones y además de diversificar en diferentes lugares. Ahora, vamos a hablar de un portafolio de ejemplo. Y esto es únicamente eso, un ejemplo. No es ni una recomendación de inversión, ni una asesoría, ni nada. Es simplemente mi opinión poniéndolo en un ejemplo. Pero bueno, vamos a empezar. Supongamos que un portafolio de ETFs debe de estar compuesto por algunos sectores diferentes. Por ejemplo, en este caso yo le destinaría un 20% del ETF o del portafolio total a un ETF que te indexe al S&P 500. El S&P 500 ya lo hemos platicado muchísimas veces en el canal. Básicamente es este índice que sigue a las 508 empresas más importantes de Estados Unidos. Yo le destinaría un 20% porque creo que eso nos va a ayudar a tener bastante solidez en el portafolio, además de un crecimiento bastante acelerado en el corto, mediano y largo plazo. También hay que recordar que cuando nosotros invertimos en ETFs, la clave del éxito está en comprar y mantener. Realmente no hay más que eso. No busquen hacer trading. Si a ustedes les interesa el trading y tratar de vencer las estadísticas para vencer al mercado, pues los ETFs desafortunadamente no son la herramienta para ustedes. Pero bueno, yo le pondría ese 20% al S&P 500 y lo puedes hacer a través de ETFs como VOO, como IVV, IVV Peso, SPLG y demás. Hay muchísimas opciones de diferentes emisores. Lo que te recomiendo es que te fijes en los costos administrativos porque las posiciones van a ser prácticamente las mismas. Yo, si tuviera que decir cuáles son las que tienen menores comisiones, te diría que tranquilamente SPLG y también VOO, porque ambos tienen comisiones del 0.03%. Entonces, bastante bajos y te invierten en prácticamente lo mismo. Otro 20% del portafolio se lo dedicaría a empresas tecnológicas. Y yo sé, es algo riesgoso, pero al ser un 20%, creo que es un equilibrio perfecto entre crecimiento y además no arriesgar demasiado. Ya con esto tendríamos un 20% en el S&P 500, un 20% en el Nasdaq, que lo podrías hacer a través de un ETF como QQQ, que a mi parecer es la mejor opción que hay para invertir en el Nasdaq. También hay otras opciones más baratas como Genius 21, pero aquí no estás invirtiendo en 100 empresas de tecnología, estás invirtiendo entre 12 y 14 empresas y además el costo administrativo es muy alto y además no estás dolarizando tu dinero. Mi recomendación sería que si quieres tecnología, escojas QQQ y además si quieres hacerlo, puedes hacerlo a través de GBM Plus utilizando acciones fraccionadas desde 20 pesos, abriendo tu cuenta en la descripción con 100 pesos, usando el enlace que te dejo allá abajo. Te van a regalar una acción con valor entre 250 y 350 pesos. Pero bueno, ya tenemos el 40% del portafolio. Vamos con otro 10%. Yo creo que es bien importante exponernos al sector chino. Sé que a muchísimas personas les da miedo y es completamente válido. Esto únicamente es un ejemplo y no quiere decir que porque lo esté mencionando tienen que invertir en China. Cada quien se conoce y sabe los riesgos que está dispuesto a tomar. Pero bueno, en este caso China lo podríamos complementar con ETFs como MQI, como CHIC
o incluso como ETFs de Vanguard como VWO, que justamente invierten en economías emergentes. Dentro de estas hay como un 10 o 20% en China, y también sería una forma de diversificar todavía más. Bastante buena opción si me lo preguntas. Siguiente. Tenemos autos eléctricos. Yo sé que ya tenemos inversiones en el S&P 500 y en el Nasdaq, y eso es tecnología pura. Pero creo que enfocarnos en el sector de autos eléctricos también sería una opción inteligente. ¿Por qué? Porque eso es parte del futuro para que podamos seguir siendo parte de este planeta. El cambio climático está peor que nunca y es sumamente importante y crítico que se dejen atrás las energías limpias. Y si podemos invertir en ello, pues qué mejor, ¿no? O sea, tener una ganancia invirtiendo en algo que va a mejorar el medio ambiente. A partir del 2030, el presidente de Estados Unidos quiere que el 100% de los vehículos vendidos sean completamente eléctricos. Entonces yo quiero ser parte de ese crecimiento, de esa industria, y por eso lo incluiría en este ejemplo. Para ello puedes escoger dos ETFs, seguramente hay más, yo conozco únicamente dos, que es el ETF de ICAR y el ETF de Drive. Ambos yo les destinaría un 10% total. A lo mejor podría decir 5% ICAR y 5% Drive, pero que la parte de autos eléctricos no supere el 10%. Vamos a recapitular. 20% en el S&P 500, 20% en el Nasdaq, 10% en China y 10% en autos eléctricos. Ya con esto sumaríamos un 60%. Vamos a descubrir el otro 40%. En primer lugar, yo pondría economías del mundo. Y ya sé que tenemos en China, por ejemplo, VWO, que eso nos expone a muchas economías, pero personalmente creo que hay un ETF de Vanguard que a mí me parece bastante interesante. Es VT. Es el ETF para invertir en prácticamente todo el mundo. Dentro de este ETF tenemos aproximadamente 50% de inversión en Estados Unidos y 50% en el resto del mundo. Y literalmente es el resto del mundo. Australia, Holanda, México, Inglaterra, Alemania, Suecia y muchísimos otros países. Creo que es una buena opción y destinarle un 10% no está mal. Vamos a pasar con la siguiente opción. Yo creo que también invertir en el sector de bienes raíces es una opción interesante, y qué mejor que hacerlo a través de un ETF como VNQ. A este yo le destinaría otro 10%, además de que tiene un crecimiento bien interesante, te diversificas en muchísimas propiedades. Este ETF reparte dividendos. Es recomendable que si tus dividendos por ETF superan los $150 de dividendos en 3 años, tramites el formato W8BEM. Pero bueno, sigamos con el siguiente 10%. El siguiente 10% lo podríamos destinar en un ETF de altos dividendos, como sería el caso de VYM. Pero realmente he cubierto muchísimos ETFs de dividendos. Nada más busquen en YouTube Emilio Braune ETFs altos dividendos y les deben de salir una lista como de 5, 6, 7 videos donde estudiamos diferentes ETFs que dan dividendos. Puedes complementar ese 10% y combinar con varios ETFs si eso te da mayor tranquilidad. Ahora, por último, yo dejaría un 10% para especulación. Este 10% realmente tú lo puedes tener en lo que tú quieras. A lo mejor tú personalmente crees que el mercado de videojuegos va a subir. A lo mejor tú estudias y piensas que el mercado de comercios digitales. En este caso yo puse el ETF de ARK, que lo puedes comprar a través de GBM Trading USA desde 20 pesos. Este ETF de ARK yo le destinaría un 10% y es un ETF bastante más riesgoso que todos los demás. Además de ser de gestión activa, es una inversión mucho más agresiva, con mucho más porcentaje del ETF total en menos empresas, y además el costo administrativo de este ETF es sumamente alto. Yo creo que tomar el riesgo con un 10% no está nada mal, pero habrá personas que creen que su riesgo lo van a tener en China y este 10% a lo mejor lo compensarían en otra cosa. Al fin del día, esto es un ejemplo, un molde, pero realmente cada persona tendrá necesidades diferentes, metas diferentes y nivel de riesgo y tolerancia diferente. Creo que con esto llegamos al final de este ejemplo y al final del video. Te agradezco muchísimo por verlo. Si te gustó y te fue de utilidad y en
verdad te ejemplificó cómo crear un portafolio de ETFs en diferentes sectores, me ayudarías muchísimo dándole like, dejando un comentario en la parte de abajo y suscribiéndote si eres nueva o nuevo por aquí. Si ya hiciste todo eso y quisieras apoyar aún más, me ayudaría muchísimo que compartas el video, te unas a los grupos de Telegram y Facebook que te dejo en la descripción, visites el podcast Chismecito Financiero y la cartera fría, y además si quisieras una mentoría para que te ayude y te guíe con tu portafolio de inversión, mándame un correo a este que estás viendo en pantalla. Muchísimas gracias y por supuesto no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.